reflexión en esto. Muchos de nosotros somos cristianos nominales. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que al margen de haber nacido de nuevo, de haber conocido a Dios, de haber tenido un acercamiento a su palabra, un conocerlo al Señor, hay veces caminamos en la vida, andamos en la vida, ¿okay? Como personas que solo decimos que somos cristianos. ¿Eso qué significa? Que son nuestros errores en la vida que todos tenemos que nos hacen no ser cristianos. No, porque en verdad sí somos cristianos. El tema es que hay veces la Biblia la tenemos muchas veces como un adorno y no la leemos y no la aplicamos. Algunos dicen: pastor, yo no tengo tiempo de leer todo el tiempo la Biblia. Pero sí tienes que tomar decisiones guiadas por Dios todo el tiempo. Todo el tiempo uno tiene que hacer cosas en la vida, ¿no es cierto? Ahorita estamos haciendo una reunión y tú eres parte de una reunión, pero saliendo de acá vas a decidir qué ir a comer, vas a decidir si vas a descansar o vas a ir a trabajar, vas a decidir si vas a acostar tarde o temprano, si vas a comer en la noche o no, vas a ir pensando en qué vas a hacer mañana para traer comida a tu casa, cómo vas a pagar tus cuentas, cómo vas a visitar a un familiar, etcétera, etcétera, todo en la vida, y cómo vas a actuar en cada circunstancia que la vida te da. Entonces, si no tienes el tiempo de leer la Biblia y estudiar la Biblia, que sería bueno cada mañana o cada tarde o cada noche, como Dios te ponga, y tú, a veces hay gente que reacciona mejor en las noches que en la mañana. Es importante dedicar tiempo a leer la palabra, subrayarla, preguntar, llamar, whatsappear, no entiendo esto, googlear, llamar al pastor, qué sé yo, mira, necesito aprender esto. Es importantísimo eso. Pero digamos que no tienes la disciplina, no te da el tiempo. Bueno, igual vas a tener que caminar en esta vida de alguna forma. Entonces, antes de hacer algo, di qué cosa haría Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios te está poniendo en el corazón de hacer? Hay circunstancias difíciles, como hemos hablado ahora con dos hermanas, circunstancias que se viven en la vida, que la emoción te puede ganar y puedes actuar emocionalmente en una situación. En vez de, como dice la Biblia, estar quietos y conocer a Dios. Hay veces yo no he sabido qué hacer en mi vida. ¿Les ha pasado eso alguna vez a ustedes? Que no saben qué hacer en la vida. Ahí es donde uno tiene que estar quieto. Y en esa quietud tenemos que, vamos a ver, Señor, ¿qué dice tu palabra? Señor, ¿qué es lo que tú indicas en el corazón de hacer conforme a tus escrituras? Entonces, un verso que es muy poderoso, que en esta Biblia, en esta versión, en una versión internacional dice, considere. En otras versiones dice, piensa todo lo justo, todo lo bueno. Mira, esto es importantísimo para Perusalén. Porque los peruanos, no sé de qué forma, no soy sociólogo ni antropólogo, pero hasta donde entiendo al Perú, por todo lo que ha pasado con el colonialismo español, con los abusos de los españoles sobre nuestras familias peruanas, digamos, incas, ¿no? El mestizaje, los abusos.
de muchos años, ¿no? De muchos años que ayer yo conversaba con un señor, un amigo, que me contaba que su papá fue esclavo. Su papá, digo, no, tu papá no, tu abuelo habrá sido esclavo. No, mi papá era esclavo. Pero si tú tienes mi edad, hermano, ¿cómo tu papá va a ser esclavo? Sí, mi papá era esclavo. Aquí en una parte de ahí, por San Martín de Porres. O sea, los rezados del esclavismo. Y por X, Y, Z motivo se la liberó, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Comentábamos con un señor sanisidrense, ¿no? De esos señores, digamos que vienen de familias con apellidos reconocidos en la aristocracia, ¿no? ¿Ah? De renombre. Sí, pero de renombre en su barrio, ¿no? Porque hay gente en Barrios Altos que también tiene un buen renombre, ¿no? O gente en el Agustino. O sea, no podemos decir que solo gente de San Isidro tiene renombre. En Los Olivos hay gente de renombre, en Puno hay gente de renombre, en Iquitos hay gente de renombre. O sea, digamos, un hombre reconocido, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Hablábamos de dónde nosotros aprendimos la porquería, la estupidez, la necedad, la arrogancia, la petulancia de chorear a la gente, por ejemplo. El indio, el cholo, el serrano, ¿no? Esas son tonterías, ¿no? He estado en mi casa, hospedamos a una amiga que es peruana y esta amiga que es peruana vive en Suiza porque su papá es suizo. Y vieras cómo todos se tratan, ¿no? Iguales. ¿No? No hay señorones ni señoronas. Inclusive dice que su vecino es Phil Collins, ¿no? Y es un patamás, ¿no? Y el presidente de Suiza, creo que tendrías que googlear su nombre para saber quién es el presidente de Suiza. Acá tú sabes que el presidente de Perú es Vizcarra, ¿no? Pero allá no sabes quién es el presidente, porque es un señor más que ayuda, que sirve, ¿no? Los que siguen la política le tomarán atención, ¿no? Y algo que me decía ella, ¿no? Número uno, son recontrapuntuales, ¿no? Y si tú no llegaras a la hora, no piensan, ay, ¿por qué me falló? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O es un indisciplinado, tal por cual. ¿Sabes lo que piensan ellos? Algo le debe haber pasado. Algo malo le debe haber pasado. Que ni me ha llamado, que ni ha venido. O sea, ahí es donde está la Biblia, ¿no? Piensan en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno. Si hay virtud alguna en eso, hay que pensar. Eso dice Filipenses 4. Tenemos que pensar lo bueno, lo justo, lo amable. Hay veces nuestros prejuicios nos hacen andar en la vida despreciando y menospreciando a todo el mundo. Pensamos, lo que pasa, y cuando hablas con la persona te diste cuenta que no era, y en tus interiores, a tus adentros, como decimos algunos, o si tienes libertad cuando hablas, dices, yo pensé de ti esto, ¿no? Y entonces hay personas que vienen a mí, y eso lo aprendí del pastor Steve Murrell, hay personas que le digo, mira pastor, yo te quiero hablar, le dije un día a Steve Murrell, un pastor que tiene como 60,000 filipinos en su iglesia. Obviamente él no los pastorea a todos, él pastorea a 25 pastores que ellos a su vez pastorean a 25 pastores y ellos a su vez 25 pastores que pastorean 60,000 personas, ¿no? Es una forma inteligente de llevar una iglesia, ¿no? Digo, pastor, ¿cómo haces tú para pastorear 60,000 personas? No, yo no pastoreo 60,000 personas. Yo pastoreo 25 personas. Y predico a las 60,000 cuando me toca el púlpito. Nada más. Lo demás es organización y pastoreo grupal, digamos, ¿no?
Entonces le dije, mira, yo quería hablar contigo, pero te voy a adelantar algo para que no pienses. Y él me dijo, no me tienes que adelantar nada, porque yo no voy a pensar nada más ni nada menos que lo bueno, lo justo, lo amable. Si algo es digno de alabanza, en eso tienes que pensar. Es que me metí una bronca en Filipinas con Duni, tan fuerte que me dio cólera y rompí el vidrio de un puñete que di a la pared. Y en medio del... Duni me dijo, ¿por qué rompes? Y le empujé. Y entonces soy un poco fuerte y medio que se golpeó ahí en la pared, en la espalda, ¿no? No fue muy fuerte, gracias a Dios. Dije, perdón. Y de ahí me fui arrepentido, pues, a hablar con el pastor en Filipinas en el año 2003. Yo le dije, pastor, no vayas a pensar con lo que te voy a contar que yo soy un peleador bronquero con mi esposa. ¿No? Me dice, no, yo no voy a pensar nada mal de ti. Yo voy a escuchar tu asunto, tu hecho, tu situación, y de ahí voy a juzgar. Y el juzgamiento tiene que ser basado en amor, en principios, en valores. Entonces, antes para que no me juzgues, porque eso ahorita acabo de contar ya en su mente, uy, Claudio le metió un puñete, le venía a preguntar a Santiago, ¿tenías algún recuerdo de tu mami con el ojo rojo? ¿Tenía un moretón alguna vez? Hay que revisar a ver si el pastor Claudio le pega a su esposa, ¿no? Eso me pasó una vez en mi vida, ¿no? Y entonces yo le dije, pastor, me arrebaté tanto. Y entonces ella se asustó y yo la empujé y se golpeó ahí con la pared de la espalda, ¿no? Gracias a Dios no la cabeza, no fue fuerte. Pero me sentí en contra mal. Me dice, ¿cuántas veces pasó esto? Nunca pasó, mamá, en mi vida. Bueno, tranquilo, pues tampoco te vas a condenar ahí a que te vas a querer crucificar, ¿no? Es algo que ya Cristo hizo, ¿no? Se aprende y no se vuelve a hacer, punto. Pero, y así ha pasado, gracias a Dios. Pero lo lindo de todo esto es la enseñanza que Él me dio, ¿no? Aparte de, obviamente, aprender a controlar las iras, las cóleras, etc. La enseñanza que me dio, yo no voy a pensar nada mal de ti. O sea, hay mucha gente que viene aquí en Lima a decirme a mí, muchas veces, ¿no es cierto?, que pastor, mira, que no sé qué, no sé qué, y ya me ponen un prejuicio antes. ¿Me entiendes? No, lo que pasa es que yo creo que esta persona es así, es asá, es acuá. Yo creo que esta persona es por esto. Y basado en eso, en ese prejuicio, basan su relación con la persona. Y de ahí vienen los dichos, este no me cae. No, lo que pasa es que esta persona me odia. No, lo que pasa es que yo le caigo mal a esta persona. Esta persona me mira mal. ¿Me entiendes? Y cuando haces el verdadero análisis, no es nada de eso. La persona no le cae mal, no piensa mal de ti, pero tú te haces un prejuicio en la cabeza. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que aprender a conocer a la gente antes de juzgar. Y aún cuando después de conocer a la gente ya nos damos cuenta que tiene sus cosas, ahí viene otro consejo del pastor Franco Gennaro, no todo lo que pasa alrededor, o sea, no todo lo que tú ves en la persona que amas o en la persona con la que te relacionas, no todo lo que tú ves tú tienes que tratar de corregirlo. Tienes que dejar a Dios que está tratando con esa persona, como dijo muy bien el pastor. Hay veces uno quiere entrar, meterse, no, callarse la boca. Me acuerdo muy bien la prédica del domingo. Deja que Dios está tratando con esa persona. Y no juzgues a esa persona. Tú te das cuenta, tú miras lo que esa persona no mira. Hay otros 2, 3 que se dan cuenta que esa persona es así o asá. Y tú estás mirando a la otra persona y posiblemente hasta has comentado, ¿no? Y has dicho, no quiero comentar más para no entrar en el chisme hablando de la tercera persona, porque eso es lo que tenemos por costumbre, ¿no? Haz un análisis de cuando sales con tus amigos o tus amigas, cuando vas a un restaurante. Eso me lo dijo un amigo el otro día, que
hay un estudio que los peruanos cuando hablan se dedican 70% de su hablar a hablar de otras personas. Desde una señora que habla del artista favorito en la novela, ¿no? Cuando estaban los de arriba y los de abajo, cuando estaba la última que fue un éxito, ¿cuál fue? La de Mi Barrio, no me acuerdo cuál era. Al fondo hay sitio, ¿no? Entonces se reunían para hablar de lo que había hecho tal o cual actor en la novela, ¿no? En su protagonismo, ¿no? Ahí en la novela. Y entonces, o si no, lo que hizo Juan y gente de la familia, y terminamos muchas veces teniendo una reunión chismosa de supuestos, ¿no? Me escribe el otro día un señor y me dice: mira, pastor, yo ya la verdad es que prefiero trabajar en otro lado porque no me estoy llevando bien con un compañero allá en la obra, qué sé yo. Entonces ya le digo: ingeniero, bueno, bendiciones, ¿no? Cuídate. Sí, pero ten cuidado porque yo estoy mirando que posiblemente hay un... ¿Tú me entiendes? Le digo: en primer lugar, nosotros caminamos en confianza. En segundo lugar, yo no camino sobre suposiciones, sobre gente que se imagina que otro está conspirando contra otro, ¿verdad? Yo camino sobre hechos reales. Y esas son las cosas que en medio de la imperfección, porque nadie es en su carne perfecto, en su ser interior sí, te ayudan mucho, te dan paz, te dan tranquilidad. Primero, de no preocuparte de tantas cosas que ya Dios tiene bajo control. ¿Por qué tú te preocuparás algo que ya Dios tiene control de todo, hermano? Si ya mañana sabe Dios, Él ya antepuso obras, está de antemano la vida que tú vas a vivir, ya Dios la preparó para ti. Solo Dios te va a poner esa fuerza para que te levantes y cumplas aquella cosa que Dios te ha dicho, pero con la sabiduría. Y ahí es parte de la sabiduría, es esta Biblia, es esta enseñanza. Y parte de esa sabiduría es todo lo bueno. Digan conmigo: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno. ¿Verdad? Si hay virtud alguna, en eso voy a pensar. Voltea al que está a tu costado y dile: yo voy a pensar en todo lo justo, todo lo amable. Si hay virtud alguna, en eso yo voy a pensar. De ti y de los demás. ¿Me entiendes? Eso es. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces es un consejo de un pastor conejo para que podamos caminar rectamente. Y luego, cuando vemos la situación, bueno, hay que poner las cosas en la mesa, hay que escuchar a las partes, sean 2, sean 3, sean 5, ponerla, ok, ¿qué pasó y cómo pasó? Pam, 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 pam. Y de ahí medir intenciones, acciones, chequear arrepentimientos, chequear, digamos, actitudes para con lo que ocurrió y corregir, ¿no? Si obviamente hay una conciencia de la situación, eso se corrige rápido. Si no hay conciencia de la situación, bueno, eso hay que ponerlo y trazarlo bajo la palabra y hacerle ver a la persona para no vivir un infierno, como habló el pastor. Porque Dios no nos ha hecho nacer en esta vida, en esta tierra, para vivir complicados. Dios quiere que nosotros vivamos sabia, reposadamente, tranquilamente, de manera inteligente. Y la única forma es caminar en paz y en tranquilidad con los principios de la palabra. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Crónicas, capítulo 14, un verso que... Segunda de Crónicas, capítulo 14, un verso que me ha estado dando vueltas en la cabeza constantemente y que lo compartí con mi staff en la compañía, en la empresa. También lo compartí con los trabajadores por el Día del Trabajador.
Fue muy bueno, ¿no? ¿Lo escuchaste? Segunda de Crónicas, ¿qué? Segunda de Crónicas, capítulo 14. Sí, esta es una historia muy bonita que está en la Biblia y que se me quedó marcado en aquellos años cuando yo tendría quizás 21 o 22 años, que el pastor Jim Cymbala, ¿te acuerdas de Jim Cymbala? Que vino por muchos años al Perú, un predicador de Nueva York, que es el pastor del famoso coro del Tabernáculo de Brooklyn, un coro muy famoso. Y él también un predicador, pastor de Nicky Cruz, ¿no? Un famoso predicador del libro Corre, Nicky, Corre, que era este gran hoy predicador, no sé si seguirá vivo, la verdad, quizás sí, y está viejito, pero... ¿David Wilkerson? No, David Wilkerson fue el que lo trajo a Cristo, digamos, ¿no? Yo ahí me confundí pero él ha estado yendo pues con Jim Cymbala. Cymbala y Nicky Cruz tenían ahí una relación por la iglesia de Nueva York. Bueno, hasta donde entiendo, ¿no? La cuestión es que este hombre trajo esta prédica tan maravillosa. Éramos, digamos, unas 300 personas en el auditorio de Colombia, aquí en Girón, Colombia, de las Asambleas de Dios. Yo era un nuevo creyente, llevando el agua para los invitados y los predicadores, y cada vez que alguien tomaba el púlpito, pues nos sentábamos a escuchar. Pastor Robert lo trajo a este hombre, Jim Cymbala, y él predicó sobre esta historia del rey Asa. Y yo quiero que la leamos juntos. Dice acá, capítulo 14. Ok, verso 2. Dice la Biblia que Asa, bueno, podemos leer desde el verso 1, ¿no? Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado el país disfrutó de 10 años de paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. ¿Qué hizo? Deshizo los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. Y de ese modo Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que habían en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Asa le dijo a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantemos a sus alrededores murallas con torres, puertas y cerrojos, y el país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios como lo hemos buscado. Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos, y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Diga conmigo: tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Asa contaba con un ejército de 300.000 soldados de Judá, los cuales portaban lanzas y escudos grandes, y 280.000 benjamititas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos eran guerreros valientes. Sera, el cusita, marchó contra ellos al frente de un ejército de 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra, y luego hasta Mereza. Asa le salió al encuentro en el valle de Zafata y tomó posiciones cerca de Merezá. Así Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque en ti confiamos. Diga conmigo: en ti confiamos. Más fuerte: en ti confiamos.
y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. O sea, era grandísimo el ejército comparado con el ejército de Asa. Contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. Y el Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los aniquilaron a todos. Los de Judá se llevaron un enorme botín y luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar, los cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había en ella un gran botín. Además, atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos, y después de eso regresaron a Jerusalén. La historia tiene 2 capítulos, el 15 y el 16, 2 capítulos más, son 3 en total. Pero qué interesante lo que este hombre hizo, y ahí vean un par de muy buenas reflexiones aquí. Y cuando yo estaba leyendo esto ahora último, porque Dios lo puso en mi mente, en aquel tiempo cuando yo escuché la prédica del pastor, y cuando yo le he predicado en mi iglesia Campeones para Cristo, por lo menos unas 3-4 veces, nunca me había percatado que este hombre estaba edificando ciudades, ¿no? O reconstruyendo ciudades, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Le decía al pastor Otoniel Pardo el otro día, y lo mencioné en alguna parte, que uno en su cosmovisión bíblica cristiana agarraba el púlpito, predicaba la palabra, y su visión era más gente y más gente y más gente, y llenar un estadio y hacer cruzadas, y que todo el Perú se convierta para Cristo, ¿no? Y entonces esa era nuestra cosmovisión, salvación de las almas, ¿verdad, Carlos? Javier, Mauro, ¿verdad? Salvación de almas, queríamos salvar al Perú para Cristo. Y en cierta manera las prédicas de este tipo nos inspiraban en mostrarnos aquí estas cosas, como este rey empezó a derribar los altares de Aserá, que era la diosa de la prostitución, del sexo, derribarse los altares paganos, que eso es un poquito lo que nosotros hacemos cuando traemos el evangelio a la gente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos y le predicamos a la gente, y hay gente que tiene en su corazón un altar. Por ejemplo, no, yo confío en una imagen, o yo confío en una estampita, o yo confío en mi madre que murió y está en el cielo mirándome, o yo confío en mi dinero, o yo confío en mi trabajo, o yo confío en mi conocimiento, en mi forma de diestra de ser, o en mis habilidades. Entonces tenemos altares. Digan conmigo, altares. Más fuerte, altares. Tenemos altares en nuestro corazón. Hay veces tu altar es tu esposo. Algunos dicen, señoras pueden decir, si mi esposo se muere, yo me muero. No, si tu esposo se muere, tú sigues. Así es sencillo, ¿verdad? Aquí hay una hermana viuda, ¿sabe lo que yo estoy hablando? Si tu esposo se muere es muy triste, pero tú no te mueres, tú sigues. Pero hay veces tenemos al esposo como un Dios. ¿Ok? Recuerdo aquel versículo en Isaías, en el año que murió el rey Usías. ¿Se acuerdan de esa historia en la Biblia? En el año que murió el rey Usías, Isaías dice, vi yo al Señor. ¿Qué significa? Que para Isaías su Dios era Usías, era su rey, Usías, mi rey. Y dice que en el año que se murió Usías, ahí yo pude ver al Señor. Porque muchas veces tenemos a los hombres como nuestros ídolos. Ay, si se acabara tal cual persona, entonces yo me quedaría en el aire. No, no es así. Posiblemente Dios saque a esa persona para que tú mires al Señor. Amén. Porque es el Señor el que te sostiene. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es el Señor el que te levanta. Es el Señor el que te levanta, y te levanta con poder y con fuerza. Entonces, la prédica en aquel tiempo era
tirarse esos altares. Nosotros íbamos y predicábamos contra la idolatría, y no sean idólatras ni del dinero, ni de las imágenes, ni del papa, ni del popo, ni de nada, ¿no? Que ustedes sean cristocéntricos, mirar a Dios. Entonces llevábamos a la gente a Cristo, ¿no? Pero qué interesante que después que Él se tumbó, yo nunca me había fijado, imagínate, tantos años predicando este mismo mensaje, nunca me había puesto, a ponerme a pensar que Él edificó ciudades. Ahora yo voy a hacer una pequeña reflexión aquí. Acá hay un pensamiento reformado que quiero soltar. Si tú te vas a Europa, tú ves unos templos preciosos. Dicho sea de paso, en unos días después del matrimonio de mi esposa, de mi hija, me voy con mi esposa por 25 años a conocer Europa. Fue una promesa que le dije cuando tenía una mano atrás y otra adelante. Tenía 24 años y tenía una revistita muy chiquita que se llamaba Es Tiempo. Una revista que inventé, que hice, y ponía mis clientitos y ganaba, creo, $150 mensuales, creo. Daniela todavía no había venido. Y yo le dije a mi esposa, cuando tengamos 25 años de casado, no sé cómo, no sé ni cómo esté mi situación económica en esa fecha, pero por fe declaro que yo te voy a llevar a Europa. Y en ese tiempo ir a Europa era, no sé, $15,000, $20,000 por lo menos, ¿no? Solo en los pasajes era como 10 lucas aquella época. Y bueno, por la gracia de Dios, justo me toca los 25 años de matrimonio, ahora que el Señor está bendiciendo fuertemente con el negocio de la Nueva Lima y todo, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya voy a casar a mi hija. Mi esposa llegó anoche para estar con mi hija. El 19 se casa mi hija y de ahí me voy a cumplir mi palabra con mi esposa, pues. Pero cuando tú miras las fotos, cuando vayas a Europa, y yo voy a estar ahí, te voy a tomar fotos, te las voy a mandar para que las veas en el Facebook, hay unos templos gigantescos hechos por los protestantes de la iglesia protestante. Uno de los lugares que voy a visitar es Suiza, donde está mi amiga con su novio, que los hemos recibido en nuestra casa ahora. Y ahí está pues las estatuas de Calvino y todo. Todos estos reformadores no tenían en la mente, no voy a hacer nada porque Cristo viene mañana. En los años 1900 se metió una locura, puedo decirlo, pastor, pues tú lo sustentas. Se metió una locura a la iglesia cristiana, que es esto del arrebatamiento, ¿no? Que el Señor te va a llevar, o que el Señor viene pronto, y entonces mejor dediquémonos solo al Señor, y olvídate de casarte, olvídate de estudiar, porque Cristo viene y hay que evangelizar. Ese era el mensaje, muy fuerte. Entonces, cuando tú pensabas en construir un templo, que en aquel tiempo, digamos, en los años 70, 80, construir un templo no era rápido, la economía no era tan fácil, qué sé yo. Oye, pero ¿por qué estás gastando plata en construir un templo? Si Cristo viene mañana. El templo somos nosotros, ¿no? Pero los reformadores antiguos no pensaban así. Los reformadores antiguos, que eran más del pensamiento tu reino viene, del pensamiento reconstruccionista. Diga conmigo, reconstruccionista. Dice, pastor, ¿qué es eso? Bueno, googlea. Reconstruccionistas cristianos. ¿Ok? Y te vas a dar cuenta que hay todo un grupo de teólogos cristianos respetadísimos en el mundo, basado no en que yo estoy aquí esperando el diablo, ando que lo codeo, ando que lo golpeo, ando que lo pateo, ando que lo saco hasta que Cristo venga. Cristo ven, rescátame. Ese es el pensamiento temeroso, miedoso que tenemos, versus el pensamiento cristiano de estos reformadores. Es, Señor, tu reino está acá, tu reino se extiende en el mundo, tu reino avanza, tu evangelio avanza, no solo para tirarse los altares de la diosa será en cada corazón, mente, para tirarse abajo los altares de las diferentes cosas que hay en el mundo que no son de Dios, antifamilia, antivida, antivalores, que hablábamos con mi hijo en el carro.
¿no? Que mi hijo me decía, papá, ¿por qué yo veo que el peruano somos deshonestos? Eso no está bien, hay mucha deshonestidad. La gente miente como nada, miente. Y mi hijo de 17 años lo empieza a observar. Y entonces le digo, para eso está la iglesia, hijo, porque la iglesia está trayendo esos principios de la verdad por delante, de la honestidad, de mirar a los ojos a la gente, y eso es lo que necesitamos. Mientras nos estamos tumbando eso, Dios nos manda a avanzar su reino. Y cuando yo voy a los lugares pobres, oprimidos y deprimidos, yo digo, Señor, tú no eres un Dios así, o sea, esto no es tu reino. Estas casas sin terminar, sin tarrajear, este tráfico, este smog, este desorden, este caos que vemos en diferentes lugares en Lima, esta delincuencia. Discúlpame, pero hermano, con todo mi corazón, eso no es de Dios. Y la verdad es que los cristianos solo nos hemos puesto a trabajar para salvar el alma de la persona y nos hemos olvidado que esa alma también viste ropa, que esa alma también come, que esa alma también tiene una casa, que esa alma también tiene calor. En verano, en Iquitos, nuestros pobres estudiantes muertos de calor, en vez de tener aire acondicionado, como en Miami, que hace tanto calor como en Iquitos, pero en Miami los estudiantes tienen aire acondicionado en sus salones. ¿Me entiendes? Que el presidente nos tenga que decir que se fue hasta allá a la punta esa que está por, creo que es Madre de Dios, por ahí, un lugar que es muy poco visitado, y que le dijeron, cuando él vio que se caía a pedazos, quería entrar al aula y le dijeron, presidente, no vaya a entrar porque se puede caer esto. El otro día nos fuimos a Iquitos, en un colegio que no voy a decir su nombre, que queríamos también ayudar a restaurarlo, y entonces queríamos subir la escalera, y bueno, el señor dijo, el director dijo, no suban porque se puede caer la escalera. Pero caramba, si se puede caer la escalera con nosotros, se puede caer con los niños que están todos los días ahí. Y eso es lo mismo que dijo el presidente Vizcarra cuando visitó este pueblo. O sea, que si yo, tú me estás cuidando a mí como presidente para que no me vaya abajo, y los niños que todo el día estudian acá, se pueden venir abajo en cualquier lado, en cualquier momento. Entonces esas cosas no pueden pasar. Entonces tú como cristiano no puedes tener un pensamiento, aleluya, gloria a Dios, Shabara Masaya, yo soy cristiano, tiemblo, tranquilo, ¿no? Algunos cristianos que son tranquilos, solo una vez el coro, la estrofa, y ya no cantas más. Aquí en la iglesia es la estrofa, el coro, la estrofa, el coro, la estrofa, el coro, y le damos muchas vueltas. Hay diferentes tipos de cristianos, vamos a decirlo ahí, pero sea el que tiembles, o sea que estés tranquilito, tú no puedes tener una mentalidad de, ¿y qué haces? Aquí trabajo porque bueno, que chambeo, estudio porque bueno, porque hay que vivir, porque hay que comer, porque hay que vivir con las justas, y estoy esperando el arrebatamiento, y estoy esperando que me vaya, o que Cristo venga a rescatarme, y aquí estoy en mi esquinita oculto. No, hermano. Y cuando puedo, predico para tirarme los altares en los corazones de las personas. No, hermano, no, así no es. Este es un ejemplo vivo. Lo hacía así, pero también reconstruía ciudades y edificaba nuevas ciudades. ¿A algunos les entra o no les entra este mensaje? Porque yo estoy haciendo una nueva ciudad y estoy proyectando unas nuevas. Entonces, así como criticaban al pastor por construir su iglesia, ¿y para qué construir la iglesia si Cristo viene pronto? Hoy me podrías criticar a mí. ¿Y qué haces tú gastando tu tiempo en reconstruir una ciudad entera o hacer una ciudad entera si Cristo viene pronto? Y yo digo, hermanos, Cristo está en mi mente y en mi corazón. Cristo está acá gobernando, y de hecho que va a venir, digamos, a poner la cereza, pero no viene como lo ven los arrebataristas, ¿no? Sino que ya es otra cosmovisión, es su reino se va extendiendo, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡plup!, el momento de la transformación
de nuestros cuerpos y vamos a ver su reino en esta tierra. Es otra cosmovisión, otro pensamiento. Es un pensamiento más de avance. Por eso es que en una cosmovisión así no es permitido meterte en política, es tu deber meterte en política. No es permitido ser un profesional, es tu deber ser un profesional. No es permitido, es tu deber avanzar, aprender, estudiar, progresar, ver qué doctrinas están mal y sacarlas y ver qué doctrinas están buenas y avanzar con ellas. Amén. Entonces, este hombre hizo lo bueno. Diga conmigo, hizo lo bueno. Entonces, ¿cuántos son iglesia acá? Levante su mano y diga, yo soy iglesia del Señor. Amén. Tú puedas hoy día decir, yo también quiero estar seguro que yo estoy haciendo lo bueno. Yo quiero que Dios escriba de mí estas crónicas, que diga lo bueno. Yo quiero que cuando Dios escriba mis crónicas acerca de mí, diga que Él diga que tú estás haciendo lo bueno delante del Señor. Y yo siento, pastores, hermanos, a pesar de cualquier circunstancia o pensamiento contrario que pueda venir a nuestra mente y a nuestro corazón, es que a donde estamos apuntando, a lo que estamos haciendo ahora como iglesia, como tu reino, el ministerio es tu reino, en el ministerio que Dios me ha llamado a hacer, de reconstruir ciudades y hacer nuevas ciudades, es algo bueno lo que estamos haciendo. Es bueno para el país, es bueno para todo. Este hombre escuchó, y con esto termino, una profecía de un profeta después de haber hecho lo bueno delante de Dios. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo, Asa y gente de Judá y Benjamín, escúchenme, pone ahí enfáticamente, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo Israel estuvo sin Dios, sin el verdadero Dios y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que le hallaran, y la historia continúa, y ustedes por eso están en paz y tranquilidad. Ahora, esto es una expresión antiguo testamentaria. Hoy sabemos que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. El evangelio que le reveló Dios a Pablo era: jamás te dejaré, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa me podrá separar, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay forma que tú te separes de Dios, no hay forma. Ay, pastor, ¿y por qué no estás? No te veo en la iglesia, no te veo que... Es que me he alejado del Señor. ¿Qué es eso? Es imposible que tú te alejes de Dios si tú eres un espíritu con Él. Pero en el Antiguo Testamento sí había eso. Por eso es que el profeta dijo, si tú te alejas, Él se aleja. Pero en este pacto nuevo que tenemos, porque este es el antiguo pacto, en el nuevo pacto, Dios no se aleja de ti, ni tú te alejas de Él, es imposible, porque tú eres uno con Él. Amén. Pero dentro de como no eres un espíritu solamente, sino que estás dentro de este cuerpito, como el pastor nos enseñó muy bien, si tú como cuerpito haces let it be, ¿no? Y te relajas en la vida, entonces vas a vivir un infierno y vas a sentir que Dios está lejos de ti. Pero no es que Dios esté lejos de ti, sino que tú has dado rienda suelta a tu carne y empiezas a cosechar aquella cosa que siembras y terminas en un infierno. ¿Estás ahí conmigo o te fuiste? Entonces el profeta le dijo, antiguo testamentariamente hablando, si te alejas, ¿y qué hizo Asa? Se volvió más radical con Dios todavía. Y eso es lo que yo anhelo hoy día en este mensaje. Se volvió más loco por Dios. Agarró y dijo, vamos, y les hizo jurar a todo el pueblo: el que no sirva a Dios, sea grande o pequeño, que muera.
Su madre, pena de muerte para los que no sirven a Dios. Te le ganó a Keiko y al pastor Lai, que quieren pena de muerte. El que no sirva a Dios, sea grande, o sea Santiago, sea chiquitito, sea quien sea, ¡fa! Muerte. Bravo, ¿no? Y agarraron todos esos botines, el botín que habían ganado en la guerra, y lo pusieron en el centro. Dice que eran cientos de miles de vacas. Yo me imagino que era casi el otro día hice el cálculo, fue una prédica que casi un estadio. Imagínate el Estadio Nacional llenecito de vacas, de toros, de becerros, y ahí fuego, una fogataza era, porque dice, léelo ahí, dice que pusieron miles, y en ese es una forma de adorar a Dios bíblica, y en esa adoración le ofrecieron al Señor servirlo de todo corazón. Anhelo eso para ti hoy día, entendiendo que no te vas a alejar de Dios, que es imposible que te alejes, que puedas vivir un infierno y que Dios te pueda matar en medio de ese infierno y llevarte, o sacarte con un proceso milagroso y vivir con el Espíritu y no en ese infierno, vivir en el cielo que Dios quiere. Pero qué interesante, y aquí viene la reflexión, y necesito que me presten sus últimos minutos de atención. Dice en el último versículo del capítulo 15, acuérdate que el capítulo 14, 15 y 16, durante los primeros 35 años, diga conmigo 35, por favor, durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra, o sea, hubo paz y tranquilidad. Ahora nos saltamos al versículo 1 del capítulo 16. Y en el año 36, ¿cuánto tiempo pasó? Un año. 365 días. Y en el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Rama para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. O sea, lo quiso aislar a Asa. Entonces Asa, al sentirse temeroso, dice que agarró del palacio real todos los instrumentos de adoración de Dios y se los dio al rey, a otro rey, para que les defienda. Yo les hice repetir un versículo al comienzo que era: confiaba en Dios. Acá dice: ayúdanos, Señor, porque en ti confiamos. Y el rey Asa, al sentirse un año después atacado por un enemigo, él, en vez de confiar en Dios, confió en los hombres, confió en la gente. Y otro profeta, este es otro profeta, se aparece y le dice: en esta ocasión un vidente hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, al cual le dio los instrumentos. Le dijo: compadre, yo te pago y me defiendes. Así, eso fue la cosa. ¿Ok? Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en tu Dios, el ejército de Siria se ha escapado de tus manos. Y después dice: locamente has hecho. Tremendo verso. Locamente has hecho. Y es por eso mi consejo. Hay veces nos desesperamos. Estamos ahí, pucha, que yo no tengo, y ahora ¿de dónde? Y esto, y andamos desesperándonos. No te desesperes. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Te lo digo una vez más. Confía en el Señor. Aunque la higuera no florezca y la vid no dé sus frutos, con todo confía en el Señor. Amén. Por más que estés pasando lo que estés pasando en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida económica o en lo que estés pasando, confía en el Señor. Por eso te escribí ese WhatsApp. Pase lo que pase, Santiago Sola Ibáñez, prométeme que nunca vas a dejar de confiar en el Señor. Confía en el Señor, porque Él es tu sustento. Él es el que te levanta. Él es el que te pone arriba y te dice: tranquilo, yo estoy contigo. Nada te pasará. Aunque pases por
un año, este super rey, loado, un super rey admirado, en 365 días, algo le pasó en la psiquis, algo le pasó en la mente, no renovó, no sé, se volvió carnal, no sé. Lo único que yo sé es que el profeta le dijo: tú dejaste de confiar en el Señor. Y después se enfermó de los pies y murió, dice la Biblia. Un rey que pudo morir, digamos, en la gloria, y es todo para gloria de Dios, ¿no? Dios se encarga, porque toda la Escritura nos enseña. Entonces mi oración para contigo, hermano, hermana, es: túmbate todos los altares que tengas en tu mente y en tu corazón y pon a Dios. Predícale a la gente para que haga lo mismo, que confíe en Dios. Vuélvete radical con Dios. Sirve a Dios con ganas. Sirve a Dios con ganas. Yo sirvo a Dios con ganas. Yo no estoy flojo. Esto es una prédica también para los jóvenes. No, con ganas, con testosterona, hay que servir a Dios. Guarda tu energía. Ahí chateando, no, hermano, sirve a Dios. Pastor, ¿en qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Visiona, proyecta, pule tu carácter en medio de toda tu juventud. Pero sirve a Dios con todas tus fuerzas, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, con toda tu alma. No seas flojo. Ámalo y sírvelo al Señor. Y confía en Él. Pase lo que pase. Y cuando no sepas qué hacer, quédate quieto y mira a Dios, que Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Amén. Amén. Asa está en la nube de testigos. Está en la nube de testigos. Está en la nube, creo que lo mencionan, creo, en Hebreos 11. Está en la nube de testigos. Así no lo voy a mencionar, está en la nube de testigos. Bueno, dale gracias por la enseñanza. Dile: gracias, Asa. Te pasaste, Asa. Porque te pasó feo a ti, pero me enseñaste a mí. ¿Cuántos quieren vivir como los primeros años del rey Asa? ¿Tan poquitos? Levante la mano si usted quiere vivir como los primeros años del rey Asa. Amén, haciendo cosas grandes para Dios. Amén, denle un aplauso al Señor.